Bien amigos, pues muchos me han preguntado que cómo hago yo para mostrar, por ejemplo, esto de aquí, que es lo que estoy en este mismo momento escuchando. Pues en este video tutorial les voy a mostrar de qué maneras que podemos configurar ese widget para que lo podamos poner en streaming. Y así pues ustedes puedan tener una transmisión totalmente dinámica y muy llamativa. Así que vamos a empezar. Bien amigos, pues miren que en este momento aquí estoy escuchando Days de Harris Heller, como lo pueden ver ahí, ¿cierto? Y si yo voy aquí a Spotify, pues vamos a poder ver que estoy escuchando efectivamente Days de Harris Heller. Y vamos a ver entonces cómo debemos configurarlo para poder en este caso llegar a obtener este widget. Lo primero que vamos a hacer es ir en este caso al link que les voy a dejar acá en la descripción, el cual es el de Last.fm, donde vamos a tener que nosotros crear nuestro usuario, nuestra cuenta principalmente, ¿listo? Después de eso vamos entonces a loguearnos normal. Aquí les va a pedir un código de usuario, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ustedes guárdenlo para que no tengan ese problema. Y aquí yo ya tengo mi usuario creado, que es Danimon L. Algo que debemos hacer aquí, amigos, es que debemos sincronizarlo con nuestro Spotify. Algunos videos no les enseñan esto y es primordial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir aquí a la parte derecha superior, en la parte donde está el icono. Y aquí vamos a darle Settings, ¿listo? En Settings vamos a configurar la manera, aquí, Settings. Vamos a ir entonces en esta parte a... estando aquí en los settings vamos a ir a applications y aquí en application les va a salir a ustedes en este caso que Spotify debe estar conectado, ¿no? Entonces, importantísimo también, muchos no le dicen esto a ustedes, para que esto funcione deberían tener Spotify Premium, ¿no? Obviamente, si no lo tienen, pues aquí nomás con conectarlo o ajustar Spotify, pues ya lo van a poder, digamos, obtener, pero cuando ustedes quieren sacar todo el provecho total, deben tener Spotify Premium, ¿listo? Ahora amigos, teniendo esto ya conectado, vamos a ir entonces, miren que al inicio, y aquí va Last.fm va a estar como mirando cuáles son, en este caso, digamos, las canciones que tú estás escuchando en tu Spotify en este momento. Ahora, después de eso vamos a ir al siguiente link, que es este de acá, que se llama Pixel Chat. Después de que ustedes ya tengan también su usuario, aquí ustedes deben crear su usuario, su cuenta, entonces se van a loguear y lo ideal es que sea con Twitch, amigos. Eso es lo ideal, que sea con Twitch. Si no tiene Twitch, pues créese un usuario, o si no, pues hágalo con YouTube también. Bien amigos, cuando ya se logueen, en este caso en Pixel Chat, van a ir aquí a la parte de abajito de la casita donde está Overlay, y aquí en Overlay vamos a darle aquí arriba crear New Overlay y vamos a ir aquí donde dice Now Playing, ¿listo? Cuando ya lo tengamos ahí les va a salir algo como esto de acá. O sea, ustedes van a abrir la ventana, inmediatamente les va a salir esto de aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Pues aquí ustedes le pueden poner el título como ustedes quieran, y aquí en la parte de abajo ustedes van a decirle aquí Last.fm, ¿listo? Entonces, apenas tú lees Last.fm, por ejemplo, mira que voy a ir aquí nuevamente y voy a decirle Last.fm, te va a pedir el usuario. Ese usuario que puse aquí Danimon L es este mismo usuario que yo tengo acá, el mismo usuario que usted va a crear. Cuando usted ya lo ponga en este momento, ahí, inmediatamente le va a salir aquí a la derecha lo que estás escuchando. Suburban, dice aquí que estoy escuchando en este momento y efectivamente estoy escuchando Suburban. ¿Listo? Así es. Así que cada vez que yo esté escuchando algo en particular se va a ir configurando aquí. Ahora, aquí en la parte de arriba tú puedes configurar el background, el estilo, el color, el tema, como ustedes lo quieran. Mira por ejemplo este small, mira por ejemplo este minimal. Eso ya son gustos, ¿no? A mí por lo general me gusta así, que se vea como el logo de la carpeta o del álbum y que salga el nombre de la canción y que salga pues al grupo que pertenece, ¿no? Entonces amigos, teniendo esto aquí ya conectado, configurado, tenemos ya los dos usuarios, tanto el de Pixel, tanto el de Last.fm, pues vamos entonces a llevar esto a nuestro OBS. Bien amigos, entonces ya estando en nuestro OBS, digamos que esta es la cámara principal. Si eres un streamer en busca de llevar tu stream al siguiente nivel, te presentamos On3D Pro, una herramienta diseñada para mejorar tu experiencia como todo un profesional. Compatible con todas las plataformas de streaming, On3D Pro te ofrece más de 600 overlays, alertas y widgets de calidad, brindándote la posibilidad de encontrar el diseño perfecto que eleve tu contenido. Con la herramienta de On3D podrás crear diseños personalizados y entre miles
miles de millones de opciones. Configura tu stream en cuestión de minutos, incluso si no tienes conocimiento en diseño gráfico o edición. Y eso no es todo, para que puedas probarlo existe una licencia gratuita. Y si te gusta, puedes adquirir un 3D Pro con el 50% de descuento utilizando el cupón DanielMonsalve90. Anímate y lleva tu stream a otro nivel con On3D. Vamos a hacer lo siguiente muy fácil. Vamos a ir aquí a la parte de arriba donde está como esta flechita. ¿Listo? Él nos va a enviar a una nueva página y esa nueva página es la que vamos a copiar. ¿Listo? Control C o en este caso Control o clic derecho copiar. Teniendo esta parte aquí vamos a ir a nuestro OBS y en nuestro OBS vamos a crear un navegador. ¿Listo? Ese navegador será, pues pongámoslo acá y aquí en este caso voy a copiar y a pegar. ¿Listo? Ahora aquí la parte del ancho y el alto vamos a dejarlo por default 800 por 600. ¿Listo? Y aquí vamos a darle a aceptar. Entonces, ya que nos va a salir en este caso, nos debe salir lo que es el logo, en este caso, de la página que estamos poniendo, que es la de Pixel Chat, esta de acá. Aquí teniendo esta parte, lo podemos ajustar donde a usted les guste. Y bien amigos, en este caso ya tenemos el widget y vemos que está funcionando. A ver, dice acá, No One's Hero. A ver, sí, efectivamente es lo que estoy escuchando, como pueden ver ahí abajo, ¿no? Listo, ahora algo muy chévere para que por ejemplo salga así como yo lo tengo aquí en mi página principal, en mi pantalla principal, que es esta parte aquí digamos de ondas o esa parte por ejemplo de Spectralizer, ¿no? Y efectivamente es un plugin. Tenemos que tener instalado un plugin en este caso. Así que vamos a ir al link que también les voy a dejar aquí en la parte de abajo donde vamos a instalar Spectralizer, ¿listo? Todo esto obviamente tienen que instalarlo con su OBS cerrado para que sea funcional. Entonces vas a ir aquí donde dice descargar, ¿listo? Y aquí los va a llevar, como siempre, a la página de GitHub. Desde acá en la parte de abajo vas a buscar el sistema operativo que tú necesites. En mi caso será Windows y yo voy a descargar pues en este caso el .zip, ¿listo? Teniendo entonces el .zip, miren que yo voy a aquí a hacer lo siguiente, voy a cerrar mi OBS, vamos a cerrar mi OBS, ¿listo? Voy a ir a la carpeta que acabo de descargar, la voy a descomprimir, le voy a dar acá clic derecho, extraer y voy a entrar en ella, Spectralizer, ¿listo? ¿Y qué voy a hacer? Muy importante. Voy a ir a la carpeta raíz donde tengo mi OBS. ¿Listo? Y voy a ir entonces a Data. Esta es la carpeta que descargué. Data, OBS Plugins. Y voy a copiarlo. ¿Listo? Clic derecho, copiar. En Data, ¿no? Entonces voy a ir ahora a la raíz. Voy a buscar Data, OBS Plugins. Y voy a pegar aquí Spectralizer. ¿Listo? Me voy a volver a lo que acabo de descargar y aquí voy a ir a OBS Plugins 64 bits que es mi sistema operativo y voy a copiar esta parte de acá, ¿listo? Voy a ir a la raíz de mi OBS, voy a ir a OBS Plugins 64 bits y voy a instalar aquí o voy a pegar esos .dll, ¿listo? Teniendo esto acá, voy a abrir nuevamente mi OBS, teniendo ya mi OBS abierto y aquí mi widget funcionando. Pues tenemos que entonces activar en este caso la música, ¿no? O bueno, el audio de escritorio que pues deberá ser el que por donde está saliendo Spotify, ¿no? Si es por el sistema de ustedes, por el cable virtual, por donde sea. Acá yo tengo el audio de mi escritorio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar en este caso un Spectralizer. Mira, aquí ya me debe salir. Si lo tienen bien instalado, ahí les debe salir Spectralizer. ¿Listo? Entonces voy a ir aquí, voy a darle aquí por ejemplo. ¿Listo? Y aquí ¿qué le voy a decir en este caso? Le voy a decir que me muestre de forma de pronto circular o de pronto de bars o wire la onda, ¿no? El estilo. Entonces, importantísimo primero, pues decirle audio source. ¿Qué quiero que empiece a escuchar? Pues el audio del escritorio, ¿listo? Entonces miren que ahí ya se empieza en este caso a mover. El circular no creo que quede muy bien en este caso para lo que lo queremos, ¿cierto? En este caso el wire, que es esta onda de acá, ya serán gustos de ustedes. Pero vamos a dejar este por el momento, ¿listo? Vamos a dejar este por el momento. Vamos a ponerlo aquí en la parte de abajo. Efectivamente lo quiero como más pequeño, que en este caso sea como más... llamémoslo al tamaño, en este caso de mi widget. Entonces voy a ir aquí por ejemplo y voy a empezar a configurarlo. Entonces con el bar white, miren que si yo lo pongo así se va a ver más grande. Si lo pongo a menos píxeles se va a ver más pequeño. Entonces yo lo voy a dejar por ejemplo así, a 3 píxeles. Lo voy a poner aquí más abajito, así por ejemplo.
me gusta. O también lo podemos poner en la parte de arriba, hago así. Listo amigos, entonces miren que lo podemos dejar en la parte de arriba y se pueden ver ese efecto de ondas sonoras que se ven muy chévere, ¿no? También ustedes pueden seguir configurándolo aquí a su gusto. Por ejemplo, podríamos dejar esto en 120, si también ustedes así lo quieren, que es como la parte del bar height, ¿no? Entonces lo pueden dejar así o más pequeño. Miren que ahí se va cambiando o se va, digamos, ampliando o disminuyendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta es como el espacio que nosotros le damos a cada onda. Entonces, miren, si aquí yo lo quiero totalmente pegado, si aquí yo de pronto quiero a tantos píxeles, son efectos y gustos que ustedes de pronto quieran tener. Entonces, por ejemplo, lo podríamos tener aquí así. Bien amigos, y este es el widget que yo utilizo en cada uno de mis directos cuando quiero, pues en este caso, mostrar a la audiencia la música que estoy escuchando. Siempre trato de que sea música sin copyright para, pues, evitar los problemas con YouTube, ya saben, ¿no? Así que si les gustó este video tutorial, les invito para que le den un gran like, que se suscriban aquí abajo y que activen la campanita de notificaciones para seguir trayendo pues este tipo de contenido. Si tienen alguna pregunta al respecto de este widget, aquí abajito en la cajita de comentarios me la puedes dejar y espero que puedas disfrutar de este tip para mejorar en tu streaming. Desde acá, desde la hermosa ciudad de Bogotá, Colombia, te envío un fuerte abrazo y chao, Pingüín.